Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por invitarme y, bueno, como dijo Marcela, sí, escribí un relato para destacar, esperemos que esté acorde a las circunstancias y que nadie se duerma, sobre todo. Es un cuento largo, pero bueno, espero que nadie se duerma, en serio. Se llama La de Olinda Correa. El tránsito estaba prácticamente detenido. Horacio deseaba llegar cuanto antes a Vallecito, pero debía cruzar por la ruta 20, en la que ese día un piquete cortaba la circulación. La esposa rezongaba a su lado porque la visita a la difunta Correa se estaba demorando. El hombre, cansado de escucharla, prendió la radio. El locutor, con una acentuada tonada sanjuanina, informaba sobre las demoras en esa carretera. A Horacio le gustaba viajar, pero esta vez estaba arrepentido de haber consentido a su mujer y recorrer tantos kilómetros a San Juan para cumplir la promesa de su mujer a la de Olinda. A veces intentaba poner algo de lógica en todo el asunto y le explicaba que lo que ella llamaba milagro o promesa cumplida en realidad no se hubiera dado de no ser por el trabajo que había conseguido hacía 12 años y del crédito Procreauto. Pero los fundamentos de su esposa y la fe en la difunta eran más fuertes y él nunca alcanzaba a concluir su tesis. Durante el largo trayecto escuchó de su mujer una vez más la historia de amor y de fidelidad de la difunta a su marido Baudilio y de cómo la pobre mujer, asediada por el comisario, tuvo la valentía de enfrentar lo injusto y su estrategia había sido desafiar el desierto en busca de su esposo con el bebé a cuesta. Horacio estuvo a punto de agregar algo sobre los inicios del abuso de poder en los milicos, pero recordó que su esposa, a la que había amado tanto en épocas primigenias, era hija de un militar de alto rango en la época de la dictadura. Sin embargo, en una actitud que lo caracterizaba, se quedó callado, con las palabras atragantadas, a punto de vomitar. Había cargado en el baúl botellas de agua, una mantita tejida al crochet, punto arroz para el niñito, un juego de llaves del 0 kilómetro, como ofrenda a la santa pagana por haberle concedido el auto. Las cuestiones de fe no eran su fuerte, pero hastiado de disuadirla, optó por llevarla. Cada vez que pensaba en el Procreauto y el bienestar económico de los últimos años, se enojaba consigo mismo por la cobardía a la hora de explicarle a esa insensata de su esposa que las cosas no eran como ella suponía. El tipo estaba alienado. Las amistades ostentaban con las nuevas adquisiciones frutos de sus esfuerzos y de romperse el culo. Acérrimo defensor de sus propias ideas, se sentía frustrado cuando en los encuentros con los amigos tenía que oír siempre las mismas críticas, mientras veía que la vida de ellos era justamente incoherente con lo que vociferaban. La acidez de los comentarios de sus amigos le ulceraba el estómago. Varias veces intentó hacerles entender, ubicándolos en otros análisis para balancear los desaciertos, para ampliarles la mirada, para focalizarlos en la realidad, desviándolo de la mediática información que los perturbaba, pero no le habían dado oportunidad de explayarse. Los González Pavón no le dirigieron más la palabra, lo trataron de negro ignorante y simplemente dejaron de visitarlos. Horacio no le importaba tener la piel más oscura, pero decirle ignorante lo enervaba. Simplemente esperaría la ocasión de demostrar lo contrario. Viviana, en cambio, se desarmó disculpando a su marido, a quien insultó por su falta de sabiduría. Horacio había vivido en la época gris de la Argentina, en un pequeño pueblo del interior, donde prácticamente no se había respirado el gobierno militar. Sin embargo, Fernando, su mejor amigo de la secundaria, que se había ido a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba, había desaparecido en la capital y las especulaciones giraban en una nube de rumores
que escuchaba de los vecinos y lo habían confundido. Algo habrá hecho, seguro que estaba metido en algo raro. Se había estremecido luego, muchos años después, cuando vio por la televisión que Néstor descolgaba los cuadros de los gobernantes de facto, y había llorado cuando descubrió que los restos de Fernando fueron encontrados en una fosa común en el campo de la Riviera, y cuando supo, por un testigo que prestó testimonio en uno de los juicios que oía por radio, sobre su actividad militante, de cómo había sido secuestrado, detenido, seguramente torturado y posteriormente fusilado, sintió que al Pingüino le debía la gratitud y el reconocimiento de la verdad. Todo era una mixtura de reflexiones que lo mantenían callado durante la perorata insoportable de Viviana, cuyo discurso era un eco de la radio cordobesa, donde el conductor tenía el seudónimo de su personaje infantil preferido, ahora profanado injustamente. La cadena de autos comenzaba a moverse, tenía sed, encendió el aire acondicionado del nuevo coche. Viviana fastidiaba por la lentitud del movimiento vehicular. 2 horas más tarde llegaron. Pasmado por la muchedumbre en el lugar, estacionó después de dar vueltas, escogiendo una sombra adecuada que no malograra el auto, que era el motivo de su presencia en el santuario. Deambuló perezoso entre los creyentes, observó las ofrendas a la difunta, imágenes coloridas de velas, estampitas, fotos, botellas de agua apiladas, maquetas, algunas a escala, seguramente de construcciones reales de galpones, de fábricas, vestidos de novia amarillentos y, como si fuera una colección, viejas chapas de patentes de automóviles, prometidas quizás si se lograba un auto nuevo, y agradeció que a su esposa no se le hubiera ocurrido lo mismo porque detestaba la falta de creatividad. De repente, le dio gusto ver la fotografía de boda de 2 mujeres, placas de agradecimiento de parejas que por fin pudieron tener un hijo con la fecundación asistida, los cientos de carteles de agradecimiento por trabajos encontrados, la casa propia, el auto soñado, el viaje imposible, realizado. Y la luz se hizo raciocinio. Sus latidos galopaban excitados y no fue magia, no, fue evidencia pura. Todo ese escenario lo convenció. Tanta ayuda social al pueblo no podía ser otra cosa que obra de una peronista de ley, no tenía dudas. Se acercó a la imagen de la difunta. La evidencia se volvió tangible. Tenía los rasgos de la yegua, esos ojos térreos de honestidad e inteligencia, la frente alta, sin arrugas, la nariz seductora que huele a lo lejos, la hediondez derechista de los culos rotos. Y los labios, portadores de palabras justas en los momentos oportunos. Se acababa de dar cuenta que por su historia la difunta llamada Deolinda Correa era kirchnerista. Sí, seguramente por obra de los gorilas pasó a ser Correa con C, pero debía haber sido Correa con K, sin lugar a dudas. Pero si todo estaba claro, ese espíritu guerrero, esa fuerza inacabada de la difunta, caminar por el desierto, amamantar a su hijo después de muerta, no se explicaba de otra manera. Escaparse de ese comisario corrupto, la resistencia. Solo una kirchnerista no se da nunca por vencida, porque resiste. Horacio se estaba enamorando de la Deolinda. Encontraba en esa figura de yeso inmutable la energía política solo vista en su expresidenta querida. Y se sonrió. Se arrodilló frente a la Cris Correa. Cerró los ojos. Y su aura se fundió con el de la difunta kirchnerista. Pidió un deseo, solo uno, íntimo, oculto, ahora que ya sabía qué color político tenía la difunta. Ya no sentía rabia por haber llevado a su esposa Viviana a San Juan, se sentía en paz. Caminaba silencioso, reconfortado por el gran descubrimiento que acababa de hacer la Deolinda kirchnerista. El camino de regreso le daba alivio. Pero Viviana lo aturdía.
Lo molestaba con sus comentarios ácidos, que vomitaban acusaciones tratándolo de hereje, porque decía ella que jamás había creído en el milagro de la santa, pero por suerte ella era devota, y como premio tenían el 0 kilómetro, que pronto aprendería a manejarlo para mostrárselo a sus amigas y a todos aquellos vecinos de que ellos también tenían un auto nuevo. Las sienes estaban a punto de explotarle. Permanecía callado, pero no derrotado, con la templanza de la resistencia, subyugado por la esencia peronista, pero mudo. Todavía Horacio estaba mudo. El automóvil se desplazaba lentamente, alejándose de Vallecito, en una caravana de fervorosos admiradores de la difunta que, ya satisfechos, retornaban a su rutina de cadenas nacionales en todas partes, de los nuevos festejos de decretos, de globos amarillos, cambios de ñoquis despedidos por asado solo para algunos, y de la alegría en la tonada cordobesa del infame periodista, con apodo de personaje infantil cuyo nombre había sido profanado en la inocencia. Horacio manejaba resistiendo, pero el aguante a su mujer estaba rompiendo el hilo de la cordura. De repente, el estrepitoso choque en cadena lo golpeó. El humo del motor daba señales nefastas. Los conductores se bajaron enfurecidos, olvidando quiénes eran y el lugar santo en el que estaban. Horacio respiró profundo, desprendió su cinturón de seguridad y se bajó del auto. Viviana comenzó a culparlo del accidente por su falta de fe y que iba a tener que prenderle otra vela a la difunta, que qué desgracia, que cómo había quedado el auto, que Horacio era un inútil, que ahora, ¿qué le iba a decir a sus amigos? Que se bajaba ahí nomás y se volvía a rezarle y a pedirle a la santa que lo hiciera creyente y que lo perdonara. Horacio escuchaba la voz de su esposa y los otros conductores lo miraron con cara de lástima. Contempló la parte trasera de su 0 kilómetro, vio retuerzos de chapas y el paragolpe quebrado. Se volvió y miró la trompa, un acordeón de plástico y metal que había dejado escupido partes del motor en el asfalto sanjuanino. Y a través del parabrisas la vio. Viviana era una fiera, tratando de zafarse el cinturón de seguridad. Seguía insultándolo, pero él ya no la oía. Se sonrió. La imagen de la Santa Cris Correa con K lo invadió. Recordó el pedido que le había hecho. Ella lo había escuchado y la respuesta no se había hecho esperar. Y no fue magia, no. Emanó en su esencia eficacia, decisión, fortaleza y huevos. Así que dándole la espalda, abandonando para siempre a Viviana, todavía atrapada milagrosamente en el cinturón de seguridad, comenzó a caminar por entre los autos chocados, libre, convencido del milagro y dispuesto a cumplirle a su Deolinda Correa con K su ofrenda. Horacio se fue. Había llegado la hora de responderle, la hora de poner voz y acción, compromiso y lealtad, resistencia, mano de obra y militancia, sí, militar, porque ahora era más kirchnerista que nunca, kirchnerista hasta la médula. Bueno, espero que les haya gustado y me parece que no se durmió nadie. Para mí un honor estar acá y haber compartido este cuento con ustedes. Muchas gracias. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro,
mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso.